Hola amigos, bienvenidos a DC Comics. Aquí les traigo Uncanny X-Men número 29, con guión de Gail Simone y arte de Luciano Vecchio. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. En la prisión Grey Malkin, la antigua escuela de Xavier, la administración está por cambiar. La doctora Ellis cita a Dostoyevsky para recordar que a las sociedades se las juzga por cómo tratan a sus presos. A su lado, Ezra le advierte que su hermano Oscar la va a matar, a menos que la saque de ahí pronto. Mientras huyen, la doctora Ellis piensa en los prisioneros que no tienen cómo escapar. Ezra le promete que regresará por ellos y ordena por radio a todos los guardias que no se acerquen a la enfermería. La doctora Ellis insiste en que deben volver por los internos, pero Ezra la frena y le asegura que no hay manera de salvar a nadie en ese lugar. No hay salvación para nadie dentro de la prisión. Nos movemos con Perimeter, quien le dice a Monet que es un bocado apetitoso. Ella le responde que su actitud no la asusta. Le recuerda que antes eran amigos, cuando él estaba lúcido y tomaba sus medicamentos. Admite que él es poderoso, pero le advierte que ella es el poder en sí mismo y que no podrá detenerla él solo. Perimeter le contesta que tal vez, pero que cuenta con el apoyo de todos los presos de la cárcel, lo que le daría el poder necesario para reconstruir el mundo. Sería el último vuelo del último aviano del planeta. En ese momento, aparecen varios reclusos listos detrás de Monet, como Fawn, Sirin, Sarah Gaunt, Blob y Omega Red, para seguir las órdenes de Perimeter. Perimeter les ordena acabar con Monet de una forma que nadie olvide. Mientras los mutantes se le van encima, le confiesa algo que jamás le había dicho. Antes torturaba animales y los despedazaba para ver cómo funcionaban por dentro. Con el tiempo empezó a sentir empatía por los perros y los gatos, pero todavía no le pasa lo mismo con las personas y los mutantes. Wild Child se lanza contra Monet, pero ella logra quitárselo de encima. Sarah Gaunt la ataca, gritándole que le va a enseñar de lo que es capaz, y la coge del brazo. Monet se comunica con alguien de manera remota para avisarle que es el momento de actuar, porque Inmate X está libre, así que tiene que venir de inmediato. Nos movemos a Haven Parish, en Luisiana, donde Rogue pelea contra Cannonball. Ella no comprende por qué no logra frenarlo, y le avisa a Monet que está muy ocupada en ese momento. Monet no quiere excusas, y le exige que se desocupe, porque la situación se va a poner letal. Rogue recuerda cómo los New Mutants llegaron a su puerta, como si vinieran de otra época, tan jóvenes como el día en el que el profesor Xavier los reclutó. La única diferencia es que ahora tienen algo raro y oscuro que no encaja con ellos. Le pide a Cannonball que se calme, pero él no deja de atacarla. Ella sabe que no quiere hacerle daño, pero se está quedando sin opciones para frenar sus golpes. Solo le queda esperar que los demás estén a salvo dentro de la casa. Sin embargo, en Haven House, las cosas van de mal en peor. Jubilee piensa que todo es muy raro. Remy tiene alas de dragón y los New Mutants están parados frente a ellos, listos para pelear. Intenta hablar con Karma, le advierte que algo anda mal y le ofrece su ayuda. Karma le contesta con total tranquilidad que ella nació en medio de la guerra y que las peleas no la asustan. Jubilee le ordena a Marcus que lleve a su familia al sótano y que se escondan antes de que la pelea empeore. Nightcrawler interviene para calmar los ánimos y les pide a los jóvenes que no peleen, recordándoles que están en el mismo bando. Pero Jubilee se da cuenta de que Karma no la está escuchando y se prepara para usar su control mental con alguien. Su blanco resulta ser Wolverine. Un rayo sale de Karma y lo atrapa, poniéndolo en contra de sus propios amigos. Nightcrawler le dice a Jubilee que él se hará cargo, lanzándose de inmediato contra Wolverine. Lo atrapa en el aire y los dos desaparecen. Jubilee los observa y admite lo mucho que quiere a ese elfo. Luego se planta frente al resto de los New Mutants y los reta a que se acerquen, pero no se imagina que todos se le van a echar encima al mismo tiempo. Nos movemos a la escuela de Xavier, en otro lugar y otro momento. Mutina atraviesa Magica con una espada mientras le grita que solo es basura creada con inteligencia artificial. Jeter se despierta desorientada y le pregunta a Ransom qué pasó. Él le explica que ella tuvo un ataque epiléptico y que Mutina dice que todos los X-Men que están ahí son solo proyecciones falsas. Jeter confirma que es verdad y asegura que sabe quién está detrás de todo esto. Volvemos con Monet. Sarah Gaunt la sujeta y le pregunta si seguirá siendo tan guapa cuando tenga la lengua hinchada y le arranque los ojos. Perimeter le dice que lo lamenta, ya que alguna vez fueron amigos. Confiesa que, cuando estuvo bajo tratamiento médico, pensó que podría integrarse a la comunidad mutante, tal vez como un héroe.
Monet logra quitarse de encima a Sarah, mientras que Perimeter agrega que se aburría demasiado y que luego se enteró de que su hermana había iniciado una campaña antimutante en un podcast y que lo hizo por una sola razón. Él mismo había asesinado a sus padres. Así que tiró todas sus medicinas por el inodoro y empezó a despellejar gente viva. Finalmente, concluye que el peligro mutante que tanto asusta a su hermana no es otro que él mismo. Mientras Blob y Sirin atacan a Moni, Sarah la reta diciéndole que no podrá con todos ellos. Rogue no logró vencerla a ella sola. Sin embargo, Moni se muestra muy segura y le responde que, aunque Rogue es muy fuerte, no se compara con ella. Monet avisa por radio que tienen al objetivo acorralado. Una voz le responde que llegará en un segundo. Se trata de Quicksilver, quien aparece al lado de Moni justo a tiempo. Volvemos con Rogue, quien le pregunta a Sam por qué se detiene. Él le contesta que solo está jugando un poco antes de acabar con ella. Justo en ese instante aparece Gambit. Rogue lo mira con admiración. Ese es su hombre, ahora luciendo un aspecto diferente tras haber arruinado el abrigo que le regaló por su cumpleaños. Gambit le advierte que los que están a su alrededor no son reales ni están vivos. Cannonball le asegura que le va a demostrar lo vivo que está. Rogue le pregunta a Gambit si está seguro de lo que dice, y, al recibir una respuesta afirmativa, se acerca a Cannonball y le rompe el cuello, esperando que Remy no se haya equivocado. De vuelta con Perimeter, este les exige a Sirin y a Blob que no dejen que nadie los interrumpa. Mientras él se concentra, también les avisa que alguien se acerca a la entrada principal y que la diversión se terminó, pidiéndole a Sirin que se encargue del asunto en persona. Luego les pide a todos los mutantes de la prisión que acudan a él y que lo protejan. Mientras tanto, un helicóptero espera a Corinna. Ezra le exige que suba de inmediato y que no mire atrás. Ella le pregunta si él no la acompañará y él le responde que no, que tal vez todavía pueda salvar a algunos y que eso sería un cambio positivo en su vida. Volvemos con los New Mutants. Mientras la atacan, Karma se burla de Jubilee, diciéndole que los X-Men la dejaron sola y que solo tiene sus fuegos artificiales para defenderse. Jubilee se gira y los enfrenta, mientras le responde que sus amigos se marcharon porque sabían de sobra que ella no los necesitaba. Luego usa sus poderes para lanzar descargas de energía contra sus enemigos. Todos caen al suelo y terminan con las caras borradas. Jubilee, quitándose la chaqueta, se les acerca para decirles adiós. Rogue y Gambit se van del lugar cargando el cuerpo de Cannonball. Ella confiesa que no le gustó nada lo que tuvo que hacer y le dice a Remy que tienen que utilizar el ojo de Agamotto, ya que hay un lugar al que deben ir. Por su parte, dentro de la cárcel, Perimeter da la orden de ataque y los internos arrinconan a Quicksilver y a Monet. Aparte de los que ya hemos visto, también están Sebastian Shaw, Dazzler y muchos otros más que no reconozco. Monet le pregunta a Pietro si está listo, llamándolo mi amor. Quicksilver le contesta que jamás lo había llamado así, y mientras se lanza al ataque, agrega que si logran salir vivos de ahí, tal vez le termine gustando. En otra zona del complejo, Sirin nota que alguien se aproxima, y Blob le dice que se encargue. Sirin se da cuenta de quién se trata, y le pregunta por qué no la buscó antes. Una voz le responde que, después de la vigilia, no se imaginó que ella quisiera verlo. Ahí vemos que es Banshee, quien añade que simplemente no podía quedarse lejos de ella. Sirin corre para abrazar a su padre, feliz de que por fin haya llegado. Mientras tanto, Ezra ayuda a la doctora Ellis a subir al helicóptero y le ordena al piloto que la lleve lo más lejos que pueda. Corinna comenta que su única intención era que saliera algo bueno al final de todo esto, pero Ezra le responde que ahora eso ya da igual. Por su parte, Sirin le pide a su padre que, por favor, no se vaya. Banshee le explica que le queda un último trabajo por terminar y le pregunta a Blob si se va a interponer. Él le responde que no, que haga lo que quiera. Entonces, Banshee se aleja y le advierte que se tape los oídos. Banshee se para frente al helicóptero justo cuando va a despegar y emite un sonido terrible que hace estallar la aeronave con la doctora Ellis adentro. Por su parte, Sarah continúa peleando con Moni y le grita que la detesta por ser tan bonita y perfecta. Moni se da cuenta de que los enemigos son demasiados, incluso para ella, y le pregunta a Rogue dónde está. Exactamente en ese instante, Rogue llega al rescate. Mientras se enfrentan a los mutantes de la prisión, entre quienes ahora vemos a Johnny D, Rogue repasa mentalmente su relación con Moni. Admite que no han compartido mucho tiempo, aparte de lo que vivieron con los Avengers, pero siente que tuvieron una conexión instantánea. Ese vínculo las diferencia de los demás y las convierte, en cierta manera, en hermanas. Ambas sabían muy bien que con destruir el edificio no era suficiente. Los del gobierno querían crear franquicias de estas cárceles para mutantes, expandiéndolas como si fueran cadenas de hoteles o locales de comida rápida.
Para poder detenerlos, necesitaban evidencia, pruebas reales, y por eso Moni se ofreció como voluntaria para infiltrarse. Además, para transmitir información de un lado a otro, contaban con un medio de transporte ideal, el servicio de mensajería superveloz de Quicksilver. Si aprecias lo que hacemos en Ariose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Fredelín Pereira 6966. Volvemos con Nightcrawler y Wolverine. Kurt le pregunta a Logan si ya volvió en sí, y él se lo confirma. Agrega que se alegra de no haberlo matado, y Nightcrawler le contesta que siempre le da gracia que crea que puede hacerlo. Luego le avisa que Gambit está reuniendo al grupo, así que ya es hora de marcharse. En la prisión, Moni, mientras golpea a Sebastian Shaw, le advierte a Perimeter que está perdiendo el control y que sus habilidades están muy dispersas. Le dice que necesita ayuda y que lo mejor es que regrese a la bóveda para que puedan ayudarlo. Por su parte, Jubilee celebra que los Outliers estén de vuelta. Jeter se alegra de que el plan funcionara. Valentín comenta que Mutina, quien se volvió Outlier de golpe, se dio cuenta de que todo era una simulación y que el Inmate X estaba jugando con ellos. En cuanto todos lo entendieron, todo se reveló como si fuera una pesadilla. Jeter le pregunta a Becca qué le sucede. Becca le contesta que ella tuvo un ataque y que estuvo a punto de morir, reclamándole por qué no se lo había dicho antes. Volvemos con Perimeter, quien, furioso, jura que no volverá a la bóveda y que va a acabar con todo lo que se mueva, hasta con los microbios. Sin embargo, antes de que pueda hacer nada, las garras de adamantium de Wolverine le atraviesan la cabeza por detrás. Mientras todos lo miran con sorpresa, Wolverine explica que Perimeter ya estaba muerto desde antes, y que se notaba por el olor. Rogue admite que tiene un punto. Le pregunta a Monet si, al no tener un cuerpo donde hospedarse, la tecnología de la bóveda bastará para anular su control mental. Moni le responde que esa era la idea. Rogue confiesa que llegó a preocuparse de verdad por un momento. Alrededor de ellas, los mutantes que estaban atrapados en la prisión, entre quienes vemos a Tommy y a Stacy X, empiezan a reaccionar, bastante confundidos. Moni les recuerda a todos que ella también estuvo encerrada en ese sitio, exactamente igual que ellos. Les promete que saldrán de esta, y los reúne a todos en el comedor para hablar, cerrando el momento con una propuesta muy simple: pedir unas pizzas. Poco después, Rogue y Moni vuelan por encima de la cárcel mientras conversan sobre el futuro de Perimeter. Rogue duda que él pueda rehabilitarse, ya que es demasiado poderoso, y el peligro de que escape otra vez es muy real. Moni confiesa que prefiere creer que puede rehabilitarse, aunque no está tan segura. Rogue comenta que, al final, eso pasa con la mitad de los enemigos a los que se enfrentan. Rogue le agradece por haber trabajado como espía para el grupo. Moni responde que tendrían que haber actuado antes. Añade que la doctora Ellis sobrevivirá, a pesar de las quemaduras y las fracturas causadas por la explosión del helicóptero, pero que el escándalo que se va a armar bastará para clausurar esa prisión. Rogue señala que es verdad que existen mutantes peligrosos, pero que esa cárcel no puede ser la solución. Moni está de acuerdo con ella. Finalmente, Rogue le cuenta que Gambit la está pasando mal y que conoce a alguien que podría echarle una mano, pero como eso requiere un viaje largo, tiene que pedirle un favor enorme. Le pregunta si ella y Pietro podrían dirigir a los X-Men de Luisiana durante un tiempo. Moni solo se la queda mirando. Se agradece que este tema de la prisión de Grey Malkin por fin llegue a su cierre, pero no puedo negar que todo pasa tan rápido y tan encima de lo anterior que cuesta sentir el golpe como debería. La idea principal sigue siendo buena, sí, existen mutantes peligrosos, pero una prisión como esta jamás podría ser la respuesta. Rogue y Moni lo entienden muy bien, y me gusta que el plan no fuera solo romper paredes, sino conseguir pruebas para hundir todo el sistema. El problema es que la historia se demoró tanto en llegar aquí, que cuando finalmente cae la prisión, casi se siente como si hubiera que pasar página a la fuerza. Perimeter me parece inquietante, sobre todo por esa forma tan fría de hablar de la violencia y de su falta de empatía. Como amenaza funciona, pero como gran villano del arco me deja dudas. Nunca terminé de entender del todo qué quería, qué tanto controlaba el sistema, o por qué lo de los falsos New Mutants era tan importante. Y su final con Wolverine, atravesándole la cabeza porque supuestamente ya estaba muerto. Tiene fuerza visual, sí, pero también se siente demasiado fácil para todo lo que venían construyendo. Con Corinna también me pasa algo parecido. Su preocupación repentina por los presos puede leerse como culpa o como un intento de convencerse de que no fue tan monstruosa, pero llega tarde y no me termina de convencer. En cambio, Moni sí sale muy bien parada.
Ya hacía falta verla al centro, poderosa, segura, pero también con esa duda de si alguien como Perimeter todavía puede recibir ayuda. Su relación con Rogue me gustó mucho, porque no necesitan ser amigas de toda la vida para que se sienta esa confianza casi de hermanas. También rescato el momento de Jubilee, que se planta muy bien cuando todos creen que está sola. Y lo de Jitter y Mutina deja curiosidad para más adelante. Banshee y Sirin tienen un momento bonito, aunque lo del helicóptero se siente bastante discutible. Y Gambit, no sé, sigo esperando que esas alas pesen más que solo verse raras. Ahora Rogue se va a ayudarlo y deja a Moni y Pietro al mando. Y aquí queda la gran duda. ¿Este cambio le dará aire nuevo al equipo o solo será otro problema esperando explotar? ¿Volverá Pietro a ser mutante? ¿Se quedará Mutina? Ya lo veremos. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.